Muy buenas, bienvenidos a La Pizarra Indebida, una semana más. Vamos a comentar esta previa del partido que jugará Unionistas de Salamanca el domingo a las 12 de la mañana en el Reina Sofía contra el Celta de Vigo B. Vamos a analizar al Celta, vamos a analizar al filial del Celta de Vigo. Un equipo complicado de analizar, siempre al final siempre os pongo algún motivo por el que deciros que no es fácil, pero al final es la realidad, ¿no? Un filial difícil de analizar porque hay convocatorias con primer equipo. De hecho, ahora el Celta está teniendo esa mini pretemporada, ¿no? Previa al final del Mundial, previa a que vuelva la competición después del Mundial, quiero decir. Están jugando amistosos. Está viendo varios jugadores de este equipo, del Celta B, que están subiendo convocados con el primer equipo. Luego también es difícil de analizar porque muchos de los jugadores que acaban entrando no están probablemente en donde yo cojo las plantillas, la plantilla que teóricamente es la que está inscrita como Celta B, ¿no? Pues bueno, hay muchos jugadores que van apareciendo, que vienen del Celta C, que vienen del Juvenil A, que van subiendo y en un partido de repente te aparecen. Y entonces, pues bueno, a lo mejor os puedo venir aquí a hablar ahora de 20, 30 jugadores y plantarnos un lateral derecho del Juvenil A, porque es el que está disponible, es el que está jugando bien, y entonces, bueno, es un poco complicado. Y luego a mayores la falta de información que tienen normalmente los filiales, porque al final redes sociales o periódicos, radios locales y demás, casi siempre están orientadas al primer equipo, entonces, bueno, es un poco complicado. Pero bueno, he estado viendo partidos, he estado mirando redes, he estado incluso oyendo algún programa de radio en el que ha aparecido el entrenador hablando esta semana, como Balón de Bronce, que ha estado entrevistando a Rafa Maínez a su entrenador. Y con todo lo que he conseguido, vamos a intentar analizar un equipo que además es bastante interesante, ¿eh? Me ha gustado mucho ver los partidos del Celta esta semana porque es un planteamiento, es un dibujo que normalmente no estamos tan acostumbrados a ver. Y eso me hace que tácticamente me haya resultado de mucho interés ver cómo atacaban los rivales este sistema, cómo este sistema lo utilizaban para cómo conseguían ellos salir con balón, cómo presionaban ellos. Bueno, la verdad es que ha sido un duelo o un enfrentamiento de dibujos que ha sido muy, muy interesante. Por eso digo que como tengo bastante que comentar, voy a acelerar un poco y vamos a pasar a hablar de... Vamos a pasar a hablar de todos los jugadores y de cómo juegan. Vamos a empezar por la portería. Empezamos con Cristian Joel. Es un jugador con experiencia en segunda división. Viene del Sporting de Gijón este verano. Y bueno, es el que viene jugando titular. Es un jugador, por resumir, que he visto que tiene problemas al bloquear el balón. Cuando le tiran a portería, el primer recurso casi siempre es el despeje, más que el blocaje. Y el despeje muchas veces de una forma poco ortodoxa, y me explico. Poco ortodoxa en el sentido de que a lo mejor quedan demasiados balones para lo que un entrenador de porteros nos contaría aquí. Demasiados balones disponibles para dar una segunda jugada, ¿no? A lo mejor cuando despejas siempre tienes que intentar despejar hacia banda o intentar despejar hacia córner para finalizar la jugada. Y en el caso de Cristian Joel he visto goles o incluso ocasiones, o incluso goles, en las que vienen dadas por una segunda jugada, por un mal rechace, por una mala parada. Aparte, a mayores, es un jugador de sangre caliente. No de sangre caliente a la hora de que nos vaya a provocar desde el minuto 1, pero sí que es verdad que está muy metido en el partido, que es protestón, que si el partido se pone en ventaja, si se ponen por delante, pues va a jugar sus armas, evidentemente, y que va a la guerra, va a la batalla. O sea, quiero decir, no es un jugador que vaya a venir a... No estoy diciendo que vaya a venir a provocar, pero es un jugador que debemos estar, sobre todo desde la grada, debemos estar controlados porque va a hacer su partido y además probablemente no, yo por mi manera de pensar, sin hacer daño a nadie, ¿no? Al final esto es fútbol y hay que poner probablemente todas las armas dentro del campo, ¿no? Para entregarse la victoria. Entonces, bueno, no creo que haya que tampoco molestarse, pero bueno, sí que lo comento porque lo he visto en varios partidos, que en cuanto hay un circo, ahí está él, ¿eh? O sea, va al frente. Bueno, la opción, el sustituto probablemente sea nuestro conocido Raúl García Rulli,
estuvo con nosotros en Unionistas, porque el otro es Coque Carrillo, viene del Barça Athletic, del Barça B, 20 años, y está yendo convocado con el primer equipo. Entonces yo más o menos me voy a guiar por lo que he visto las últimas semanas y durante esta semana, y así lo voy a contar. Luego veremos qué sucede, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que en el banquillo estará Rulli y Coque Carrillo, pues no estará. Rulli, que es un jugador que aunque ha estado cedido en Unionistas, es un jugador de la casa, viene de la cantera, subió del juvenil a este Celta B en 2019 y bueno, pues sí que es verdad que ha tenido alguna cesión, pero chaval de la casa. Probablemente es un Celta B más de la casa que nunca, ¿eh? Muchas veces hemos comentado aquí que son filiales, algunos filiales que tenemos en la categoría que fichan mucho, que tienen mucha gente de fuera. Lo veíamos otros años en este Celta B con Alfon, con Holsgrove, bueno, con jugadores que vienen de fuera. Tiene jugadores de fuera, pero bueno, es una de las cosas, por ejemplo, que comentaba su mister en Balón de Bronce, que también es un entrenador de la casa después de la salida de Onésimo, Claudio Giraldez. Es un jugador que lleva años, pues ya he dicho 9 años, en la cantera del Celta. Y, y está subiendo muchos jugadores del Celta C y del Juvenil A para intentar dar minutos, para intentar potenciar esos jugadores de la casa, como dice él, para intentar esa subida al primer equipo, que al final es el objetivo de cualquier filial. Aunque, como digo, tienen jugadores de fuera, ¿eh? Pero bueno, estamos viendo que probablemente sea el Celta más de la casa que nunca. Pasamos a la defensa. En la defensa tenemos varios problemas porque, como veis, no tenemos pintado al capitán de este equipo, a Carlos Domínguez. Es un central que yo creo que casi siempre está en dinámica de primer equipo. Está yendo convocado en muchos partidos de liga, aunque no está jugando. Pero con esto de los 5 cambios y las convocatorias tan grandes, está yendo convocado a muchos partidos de primer equipo. Y, y por eso no le pinto. Si está, va a jugar. Ya os digo, es el capitán. Juega contra Rayo Majadahonda y contra San Fernando en jornada 12 y 13. Pero ya a partir, yo creo que es un momento en el que a lo mejor no hay tantas convocatorias de primer equipo, en ese periodo de vacaciones casi que han dado. A raíz de 4 de diciembre, partido contra el Algeciras, ya no viene convocado a ningún partido. Yo creo que ya está con primer equipo y por eso no le pinto, ¿vale? Luego tenemos a mayores otro problema. Que es que Javi Domínguez yo creo que recibe la 5ª tarjeta en el último partido contra la Cultural. Yo lo tengo apuntado con 5 tarjetas. En el último partido recibe tarjeta, con lo cual yo intuyo que está sancionado. Y por eso no lo pinto. Si no, este sistema de 3 centrales sería Javi Domínguez, Sergio Barcia y Fernando Medrano, sin duda. Es lo que más se está repitiendo, lo que más se está jugando. Con esa baja de Javi Domínguez, que es un jugador que llega del Talavera este verano, de 21 años, vais a ver que es un plantel jovencísimo, como debe ser, ¿no? En un equipo filial. Bueno, no me quiero alargar, pero bueno, ya sabéis todos la diferencia entre filial y dependiente. Mal llamamos filial a estos equipos, son equipos dependientes. Un filial, por ejemplo, sería la Rosa, que me parece que tiene un convenio de filialidad con el Celta. Y todos los equipos que son B, C, que dependen de la misma junta directiva, del mismo presidente, tienen los mismos colores y juega bajo el mismo nombre, son equipos dependientes. Bueno, se llama filial, porque popularmente se llama filial. Bueno, pues lo vamos a llamar filial, pero bueno, que sepáis la diferencia entre filial y dependiente. No me lío con estas cosas. Pues eso, un equipo muy joven. Javi Domínguez, 21 años. Sergio Barcia, 21 años. Es uno de los fichajes que llega del Recreativo Granada. Y Fernando Medrano tiene 22 años, llega del Atlético de Madrid B el año pasado. ¿Vale? La alternativa, pues es lo que he visto en el último partido, que Javi Domínguez entra en el descanso y juega titular Joel Lago. Joel Lago es un mediocentro defensivo, es un mediocentro posicional. 18 años que llega del Juvenil A, que les vale para esa posición de tercer central. Contra la Cultural juega ahí. Sí que es verdad que le cambian el descanso por Javi Domínguez. Entonces, no sé si es que a lo mejor vio algo que no le gustó o bueno, simplemente por pues porque lo tenía pensado así, no le podía dar el partido entero a Javi Domínguez y por eso jugaron mitad de parte cada uno. No lo sé, pero bueno, como es el último jugador que ha jugado ahí, le dibujo ahí, ¿vale? Alternativas, pues podríamos tener a Iván López, un jugador que llega del Rayo Majadahonda, 21 años, y a Gael Alonso. Gael Alonso es un jugador que ha jugado algún partido, ha entrado en alguna segunda parte. A ver, yo lo tenía por aquí contra el Algeciras en el descanso.
sale precisamente por Javi Domínguez. Javi Domínguez abandona el campo y entra Gael Alonso. Bueno, pues puede ser Gael Alonso, puede ser Joel Lago. Yo me inclino por Joel Lago porque es lo que hemos visto en el último partido, ¿vale? Vamos a ir a la zona del centro del campo con asterisco, porque las bandas las van a ocupar. Bueno, Fernando Medrano, no lo he dicho, es un lateral izquierdo que está jugando de central izquierdo, pero que luego vamos a hablar de la importancia de Fernando Medrano y más con nuestro dibujo, que yo creo que va a ser bastante importante, porque muchos equipos que juegan con 3 jugadores arriba o con 3 jugadores en el centro del campo, cosa que ninguna de las dos cosas hacemos nosotros, me parece que la clave era la zona del carrilero, en este caso carrilero extremo, en este caso Hugo Álvarez, Raúl Blanco, por la derecha Tomás Carrick, Miguel Rodríguez. Esa era la zona más importante para la salida de balón en nuestro sistema, con nuestro dibujo, con ese 4-4-2. Creo que Fernando Medrano va a ser muy importante y lo voy a explicar al final del vídeo. Vamos a ver si no me consigo ir muy largo, porque vamos mal ya. Vamos a esa zona de centro del campo, con esos 2 carriles, vamos a empezar por las bandas. Tenemos a Tomás Carrick, que puede ser un lateral derecho en una defensa de 4 perfecta. Le conocemos bien porque ya hemos jugado contra él. Pero bueno, últimamente en el carril que nos podemos encontrar a extremos, a jugadores más ofensivos, por la derecha está utilizando a Tomás Carrick. Tiene más opciones, de hecho ha jugado con otros jugadores, pero lo que más veo es a Tomás Carrick, que es un lateral derecho, un carrilero bastante peligroso. Opciones que tiene por aquí por la derecha, pues es que va a depender mucho del carril izquierdo. Vamos a hablar primero del carril izquierdo y luego ya vamos viendo, porque hay jugadores que te pueden valer en los 2 carriles. De hecho, hay un jugador que no está pintado y que para mí debería estar pintado. No está pintado porque creo que esto es lo más habitual, pero para mí el carrilero más disfrutón no está pintado. Y ahora vamos a hablar de él. Vamos a pasar a la izquierda, que como os digo, está Fernando Medrano como lateral izquierdo. Normalmente suele estar jugando Hugo Álvarez en ese carril. Hugo Álvarez es un extremo de 19 años, llega del Juvenil A. Y tiene bastante calidad. El otro lateral izquierdo, carrilero, que puede jugar tanto en la izquierda como en la derecha y que dependiendo y que puede ser alternativa a cualquiera de las 2 posiciones, quiero decir, podemos ver a Tomás Carrick o a Hugo Álvarez en el banquillo para dar la entrada a Martín Conde, Tincho, que a mí me ha enamorado. Me ha enamorado. Tengo otro jugador, otros 2 probablemente jugadores fetiches de los que hablaros, pero Tincho, que probablemente no lo tenía tan ubicado, me parece que es un jugador a tener en cuenta. Es zurdo, ha jugado por la derecha, por ejemplo, contra el San Fernando, marca un golazo, el 1-2, marca un golazo y le pone por la derecha a jugar con Miguel Rodríguez, 2 zurdos jugando por la derecha. Tiene muchísimo recorrido, tiene muchísima calidad técnica, tiene velocidad, con balón es muy bueno, técnicamente es muy bueno. Y bueno, pues no está pintado porque últimamente, bueno, la verdad es que hemos visto de todo, os voy a contar. Por ejemplo, contra el Rayo Majadahonda los 2 carriles son Tomás Carrick derecha, Tincho izquierda. Contra el San Fernando son Tomás Carrick derecha, Hugo Álvarez izquierda. Contra el Algeciras, Tincho derecha, Hugo Álvarez izquierda. Contra el Talavera, Tincho izquierda, Tomás Carrick derecha. Y contra la Cultural, Hugo Álvarez derecha, Tincho izquierda. Como veis, cualquiera de las 2 opciones, de las 3 opciones, puede ser posible y yo me he inclinado por esto, pero podría ser Tincho perfectamente. Hugo Álvarez, Tomás Carrick y Tincho, yo creo que son los jugadores que van a ocupar los carriles. No son los únicos que pueden, hay algún extremo más por ahí que podría entrar en esa banda. Incluso Javier Piay, lateral derecho del Celta C, 21 años, ha jugado algún partido contra el Talavera, ha entrado en la segunda parte y lo sustituye por Javi Domínguez. Lo mete de central derecho en vez de en el carril, pero bueno. Hay opciones, yo creo que casi con total seguridad será alguno de estos 3. Vamos al centro del campo, aquí vais a ver un posible fallo, claro, pero volvemos a lo de la falta de información. Martín Calderón es un mediocentro titular, que ha jugado titular durante toda la temporada y que se lesiona contra San Fernando en la primera parte. Se lesiona contra San Fernando en la primera parte y ya no ha vuelto a jugar. Entonces, no sé si sigue lesionado. Si no está lesionado, le tendríamos que ver ahí. Porque es medio centro titular. Martín Calderón, que llega del Cádiz con 23 años y que, pues ya viene de un Cádiz
es un poquito más mayor que los demás, como podéis ver, 23 años. Y por la experiencia, Tomás Carrick, por cierto, que no lo he dicho, lleva en el Celta desde el 21 y también viene del Girondins de Burdeos, de Francia, también tiene 23 años, hay 4 jugadores o así que tienen 23 años. Y como os digo, Martín Calderón, hombre, yo veo raro que si sale de lesión entre directo al 11 titular. Pero por los galones creo que le tenía que pintar. Lo normal si no está él, lo normal si no está él es que entre Víctor San Bartolomé, un jugador del Bilbao, que viene del Bilbao Athletic este verano, 23 años también, y que estamos en una posición parecida, ¿no? Por experiencia y demás. Es el que suele estar entrando ahí. Yo juraría que también hemos jugado contra él el año pasado, Víctor San Bartolomé. Y es el que está poniendo normalmente a acompañar a el segundo jugador fetiche. Para mí este es el que más voy a destacar hoy, por el estilo de juego que a mí me gusta, por el jugador en el que me fijo, por la juventud, el descaro. Es un sinvergüenza. Eh, Siempre he dicho para los que no me conocéis, utilizo mucho esta expresión, pero siempre en el sentido de que es un descarado más que un sinvergüenza. Es un jugador joven, que no tiene miedo a nada, que le da todo igual, que va al frente, que pide el balón, que lo quiere, que simplemente la manera que tiene como digo siempre en estos centrocampistas, ¿no? La manera que tienen de perfilar el cuerpo antes de recibir, ¿no? Cuando estos jugadores se les ve cuando no tienen el balón, cómo se mueven, cómo se colocan. Lo hablaba mucho de Pablo Torre, lo he comentado alguna vez más en este espacio, en la pizarra, de jugadores de este perfil, ¿no? De este estilo, que giran, que se mueven, que encuentran siempre el espacio donde poder recibir o donde la jugada les pide, donde ser diferenciales, ¿no? Donde pueden acelerar la jugada, donde la pueden parar cuando el juego así lo pide. Técnicamente muy bueno, control de balón, pase, bueno, es un auténtico sinvergüenza y es el jugador ¿qué más quería destacar? Tiene 18 años. Tiene 18 años, llega del Juvenil A y es un jugador para disfrutar. Es un jugador que incluso cuando han estado Martín Calderón y San Bartolomé juntos en el equipo, ha jugado en alguna de las 3 posiciones de hecho, en el partido que os estoy comentando, que se lesiona Martín Calderón contra el San Fernando, están San Bartolomé y Calderón en el centro del campo y está jugando Hugo Sotelo arriba con Miguel y con Iker Rosada. Entonces, bueno, es un fijo, debe de ser fijo y yo creo que es un jugador que vamos a poder disfrutar. Es un descarado, ya os lo digo desde aquí. Luego tenemos una opción de que juegue en el centro del campo en vez de que no sea San Bartolomé. Carlos Beitia, también lo conocemos del año pasado, ya jugó contra nosotros, llegó del Villarreal B hace 2 años, tiene 22 años y bueno, yo creo que el centro del campo es casi la posición más experimentada, ¿no? Casi todos los jugadores que os he dicho son de 22, 23 años, salvo Sotelo, que tiene 18. Y luego han jugado el último partido, ¿ves? Esto que os digo, los últimos 2 partidos ha jugado minutos, no, los últimos 2, 3 partidos ha tenido minutos. Damián Rodríguez, es un jugador del Celta C, tiene 19 años. Y por ejemplo le marca un golazo, al Algeciras, el 2-2. Es un golpeo de balón, es una falta lateral, un golpeo de balón de zurda, creo que es zurdo, y la pega con la izquierda muy bien, va muy pegadita al larguero, y sí que es verdad que el portero puede hacer algo más, se mete el puño blando, se le pasa por encima del puño y consigue el empate. Bueno, es un jugador técnicamente muy del estilo a este juego del Celta, completamente asociativo, en el que, bueno, pues los centrocampistas cuando pasa el balón por ellos siempre intentan buscar mejorar jugada, buscar asociarse, buscar encontrar líneas de pase, incluso generarlas, ¿no? Bueno, pues es otra opción que podemos encontrarnos. Damián Rodríguez. Vale, vamos a pasar, yo creo que defensa y centro del campo lo tenemos. Vamos a pasar a la zona de ataque. Pues un ataque también que tenemos bastantes cosas que contar. Hoy nos vamos a ir largos, ya os lo voy adelantando porque todavía tengo que hablar del sistema y me queda de hablar aquí de bastantes jugadores. Vamos a empezar por el primer jugador, por el último jugador que a destacar para mí. No digo que los demás, o sea, quiero decir, los demás tienen mucha calidad y son muy buenos jugadores, pero para mí son las 3 pildoritas que os pongo, los 3 jugadores para mí estrellas, los que en la guía marca saldrían con la fotito un poquito más grande. Os dije Tincho, os digo Hugo Sotelo, y ahora os voy a hablar de Miguel Rodríguez, que es un jugador que me encanta, que hemos jugado contra él ya un par de años, de hecho yo creo que ya sabe lo que es marcar en el Reina. Sí que es verdad que tengo la duda con Miguel Rodríguez, según van avanzando las etapas, si
no le va a superar la etiqueta de gran jugador que creo que tiene desde los primeros años que empezó a jugar en el Celta B, ¿no? Luego hay muchos jugadores que se quedan por el camino precisamente porque no saben llevar esa etiqueta o ese rol y creo que... Yo creo que Miguel Rodríguez lo puede hacer, pero tengo esa duda, ¿no? Tengo esa duda de a lo mejor si con los años ese potencial jugador que todos vemos se convierte en un gran jugador, en un jugador profesional de primera división, que yo creo que las condiciones las tiene y que todo va a depender de cómo lo lleven, de cómo lleve su carrera, su cabeza y demás. Un jugador zurdo, como os digo, que pega muy bien desde fuera, que tiene mucho físico para irse en carrera, para aguantar el balón, o sea, es un jugador que juega muy bien con el cuerpo, que utiliza muy bien el cuerpo para cuerpear en el 1 contra 1, muchas veces gana posición así, es rápido, tiene esa salida, siempre juega por la derecha, siempre tiene esa salida hacia adentro para poder finalizar jugadas. De hecho, yo creo que, como os digo, el gol que nos marca en la Reina Sofía es así, un tiro raso desde la frontal del área, muy bien colocado. Tenemos... Para hablar de otros años, tenemos la suerte y la ventaja de que nos hemos quitado este año a Gabri Veiga, otro jugador que desde la frontal era espectacular y que también sufrimos con un buen gol, un muy buen golazo del año pasado en Barreiro, también desde fuera. Pero bueno, tenemos para elegir, ¿no? Para pegar desde fuera, para poder hacer goles. Hugo Álvarez, Sotelo, Rodríguez, Iker Losada, Raúl Blanco, todos en frontal del área, tienen muchísimo peligro en tiro a portería. Ahora, el resto de los jugadores, os he pintado lo que normalmente vienen jugando, lo más habitual, pero bueno, es que lo que se queda fuera también puede entrar en cualquier momento. En el otro perfil, en el otro extremo, por así decirlo, os los he cerrado un poquito, ahora os lo voy a explicar por qué. En el otro extremo vemos a Raúl Blanco. Raúl Blanco Juncal, es familiar, no sé si primo, me parece, de Yago Aspas, es de Moaña. Y es un jugador muy interesante. Bueno, no he dicho que Miguel Rodríguez llega del Juvenil en el 2020 al Celta B. O sea, lleva ya 2 o 3 temporadas en el B. Pero también un chaval de la casa. Y Raúl Blanco de Moaña sube también en 2020 del Juvenil A. Yo creo que es de la misma generación que Miguel Rodríguez, aunque Miguel Rodríguez tiene 19 años y Raúl Blanco tiene ya 21. Pero bueno, suben en la misma temporada al Celta B. Un jugador muy gambetero. Muy más quizás Miguel Rodríguez hablábamos de que es más físico, de que utiliza más el cuerpo, utiliza más el perfil, el centro de gravedad bajo, es el típico jugador que se escurre, que intenta no llegar a ese cuerpo a cuerpo, intentar hacer la maniobra, hacer el regate antes de llegar a ese choque, ¿no? Y que en el momento en el que consigue que le entres y el irse, ahí ya arranca en velocidad y es rápido, es veloz. Y además tiene gol y tiene buen tiro. De hecho, lo voy a comprobar, pero no estoy seguro de si os digo una burrada, si os digo que es el máximo goleador. Ahora también me tiene que hacer caso el ordenador. No, es Iker Losada, Raúl Blanco tiene 4 goles. Iker Losada tiene 5, Raúl Blanco 4 y Miguel Rodríguez 3. Junto con Lautaro de León, que tiene otros 3 goles. Bueno, pues como os digo, Raúl Blanco tiene gol y pasamos al punta, que probablemente puede jugar en cualquiera de las dos posiciones de Miguel y de Raúl Blanco si juega con un 9 fijo, como puede ser Lautaro. Pero bueno, normalmente están jugando así y que Rosada es el que está haciendo de ese falso delantero, de ese 9... realmente son 3 posiciones que le vamos a ver intercambiar constantemente. O sea, podemos encontrar a cualquiera de los 3 en cualquiera de las 3 posiciones. Incluso pueden bajar uno de los 3 o incluso 2 mucho y que alguno de los mediocentros sean los que corten. O sea, hay muchísima movilidad en esa zona entre mediocentros nuestros y centrales. Va a haber muchísima movilidad y eso lo hace muy difícil de defender. Pero bueno, ahora pasamos a hablar de ello. Única Rosada, que cuando no está Carlos Domínguez es el que lleva el brazalete de capitán, que lleva en el Celta B desde el 19 y que llega del Juvenil A. Tiene 21 años, un jugador también de muchísima calidad. Alternativas, Lautaro de León, Lauti, también sube desde el Juvenil A y tiene 21 años, sube en el 2019 al Celta B. Pablo Durán es un jugador que llega del Compostela este verano, que tiene 21 años y que es el que está subiendo con el primer equipo. Los últimos 2 partidos ha subido con el primer equipo y por eso no está entrando a lo mejor tanto en el 11. Probablemente un Pablo Durán con Iker Losada y Miguel Rodríguez en los flancos también podría ser una alternativa y con Raúl Blanco en el banquillo. Pero no sabemos si va a estar en dinámica de primer equipo. Y luego tenemos a Javi Gómez, un jugador que llega del Burgos el año pasado, en el 2021, que ha desaparecido un poquito de las convocatorias y que yo no sé si es porque está con primer equipo o si es porque está lesionado. No estoy seguro, no lo he encontrado, pero Javi Gómez hace algunas jornadas
casi al principio de la temporada jugaba más en esa posición de Raúl Blanco, probablemente en ese extremo izquierdo, que incluso podría ser el carril también, por Hugo Álvarez, pero bueno, que últimamente no está entrando y no sé si será por esto que os digo de que esté lesionado, no lo sé. Vamos muy rápido, la verdad es que, perdonadme por el tiempo, pero vamos muy rápido a hablar de cómo juegan. La verdad es que es una manera de jugar muy especial, porque esto de jugar con 3 centrales y con 2 carriles hace que muchas veces haya dudas de quién tiene que ir a quién en las presiones y de que haya espacios que normalmente no suelen estar ocupados con un sistema un poco más tradicional como un 4-2-3-1, un 4-4-2 o un 4-3-3, que es lo que más nos estamos enfrentando y lo que más estamos viendo. Y entonces, dependiendo de dónde esté el balón y de cómo presiones, el hombre libre es uno u otro, ¿no? Y tenemos que conseguir llevar el balón a uno u otro. Vale. Vamos a ver primero de cómo presionan ellos. Ellos en un 4-4-2, como estamos nosotros, lo más normal es muy interesante además, lo más normal es que Raúl Blanco y Miguel Rodríguez vayan entre central y lateral, y dependiendo de dónde vayan el balón sean los que saltan a la primera presión, y Iker Losada, que es el que va entre centrales y el portero, en el momento en el que los balones van a central lateral, a esta zona, él retrasa la posición para intentar enganchar al mediocentro defensivo. Y muchas veces acaban así, dependiendo de cómo se vayan moviendo. Si el balón va lateral, es Raúl Blanco el que se intente ir a lateral, entonces Iker Losada ya salta este central y Miguel Rodríguez viene hasta central. Si el balón vuelve a central, intentan hacer la presión los dos mediocentros. Iker Losada a lo mejor intentaría ir a portero y Miguel Rodríguez abrirse aquí para que no haya un cambio de sentido hacia central lateral suyo. Y como os digo, en el momento en el que los dos centrales tienen balón, Iker Losada sale ahí abajo. Muy curioso, muy complicado. Cuando ellos han jugado contra defensas contra centro del campo de 3 y 3 arriba, muchas veces lo que hacen en esa primera presión, para intentar, porque ellos sí que es verdad que salen muy fuertes a presionar arriba, esa presión no la consiguen mantener durante el tiempo, y entonces ahí cuando empiezan a fallar en esas marcas, cuando no llegan tan rápido al balón, a defender el balón, es cuando empiezan a generarse los espacios y cuando el rival empieza a ser un poco más dominador. Pero al principio hay que tener mucho cuidado con intentar salir con el balón jugado, porque la presión es muy fuerte y son jugadores muy rápidos cuando roban. Entonces, si nos roban en zonas de nuestra creación, vamos a sufrir y vamos a tener ocasiones de gol en contra. Claro, lo que hacen es, si ellos, por ejemplo, juegan contra equipos de 3 arriba, lo que hacen es emparejar con los 3 de atrás y estos carriles ir a los laterales. Entonces hacen una presión muy alta, en la que aquí tienen cogidos a los dos laterales, quizás estos dos extremos van a los dos centrales, y esa primera presión con el mediocentro defensivo la hace Iker Losada. De esa manera, si están jugando con 3 delanteros, es que tienen 3 centrocampistas. Si esta primera presión a mediocentro defensivo la hace Iker Losada, estos dos mediocentros ya quedan con los dos mediocentros que quedan libres del equipo rival. Cuando el equipo rival consigue saltar esa primera línea de presión, a lo mejor se mete en campo rival o no hace falta campo rival, pero cuando la defensa consigue pasar el balón a la zona del centro del campo, a los 3 centrocampistas saltan la primera línea de presión, entonces van corriendo al repliegue y ya con los delanteros se quedan, con el delantero, por así decirlo, por el punta, se quedan los tres defensas, dependiendo de la basculación de dónde esté el balón, marcándolo uno, el otro librando y el otro probablemente a ayudas. Los dos carriles se van con los dos... este es Calderón. Los dos carriles se van con los dos extremos de ese 4-3-3, por así decirlo. Son los dos extremos los que ya van con los laterales del rival. El delantero se queda con los dos centrales y ya aquí tenemos una ayuda de dos mediocentros a los 3 mediocentros rivales. Por eso os digo, dependiendo de dónde esté el balón, uno de los interiores lo puede coger el central que sobra. El otro central quedaría, pues imaginaos que el que tengo que coger es este interior, este mediocentro cogería al mediocentro defensivo, por ejemplo, y este mediocentro cogería al mediocentro que queda. Con este central marco al delantero, al punta, porque ya os digo que los dos extremos los tenemos con los laterales ya, que ya han pasado de carril a lateral, y con el otro central ayudas. Uno marca, el otro libra con el 9 punta. Bueno, ¿por qué os digo que esto cambia mucho con nosotros? Porque nosotros jugamos con un 4-4-2. Vamos a ver cómo lo podemos pintar y cómo les podemos atacar. Y ya con esto termino, de verdad, perdonadme. Pero creo que esto es bastante interesante porque es que me ha gustado mucho cómo trabajamos, cómo se trabaja, cómo poder atacar diferentes dibujos. Cuando ellos saquen balón jugado, nosotros solemos venir a jugar con dos
No voy a poner, para no tardar mucho tiempo, no voy a poner otro equipo para hacerlo con fichas de otro equipo, para que lo pudieseis ver bien. Pero bueno, yo creo que me vais a entender. Cuando ellos salgan jugando con estos tres centrales, nosotros vamos a tener a dos delanteros, vamos a poner nombres, por ejemplo. No digo que esta vaya a ser el 11, pero para que me lo vayáis a entender, ¿vale? Vamos a jugar con un Carlos de la Nava Losada, por ejemplo. Y yo creo que vamos a intentar hacer un intermedio aquí, que dependiendo de dónde esté el balón, si el balón está aquí, vamos a intentar, si el balón lo tenemos aquí, vamos a intentar que venga un delantero aquí y el otro delantero intentar tapar esta línea de pase. Con este carril vamos a tener un medio, el medio de banda, un Beneit, un Chapela. Con los dos mediocentros vamos a tener a nuestro Nespral Óscar Sanz, probablemente. Y si el balón, como os digo, está ahí, vamos a poner que Carlos de la Nava va a este balón, Losada va a venir a robar a este central, y Beneit, si es el que está jugando por banda izquierda, por ejemplo, va a tener que hacer un intermedio de que el balón no venga a este central, siempre con la retaguardia vigilando que si llega Tomás Carrick pueda hacer esa presión, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, Chapela, vosotros fijaos en el cursor, Chapela, de la Nava, Losada, Beneit, intermedio, con un Óscar Sanz y Nespral cogiendo. Y aquí, lateral derecho con extremo, centrales, uno marca, uno libra, lateral izquierdo con Miguel Rodríguez, más o menos, ¿vale? Luego activando esas ayudas, dependiendo de dónde esté el balón, a lo mejor tenemos que perder posición y a lo mejor dejar rojo a Miguel Rodríguez, siempre vigilando, ¿no? Para intentar ayudar aquí ante cualquier posible cambio de marca. Si alguno de los dos interiores se queda libre, pues que llegue el lateral. Por haceros una idea, ¿no? O una ayuda a aquí si Beneit pierde marca. Por ejemplo, digo nombres al azar, pero para que lo entendáis. ¿Qué creo que tenemos que hacer nosotros en salida? Yo creo que este espacio entre central y carril, normalmente hay mucho espacio donde poder atacar ahí con nuestra caída de delantero y con nuestro corte de medio, de extremo. Creo que es la zona que te vamos a tener que atacar. Una cosa que no he comentado, sufren muchísimo en centros laterales, tanto en balón parado, corners, faltas laterales, como en jugadas en centro lateral. No solo en el primer remate, que les han hecho varios goles así, sino en posibles rechaces a ese primer remate, mal defendidos, o incluso en llegadas de segunda línea. Centros que a lo mejor ellos se hunden mucho en el área por un posible centro al área y un centro que venga atrás a una llegada de segunda línea. Sufren bastante, yo creo que eso, esta zona entre carril y central de banda, central izquierdo, central derecho, creo que es la zona que debemos de atacar. Y lo que os decía antes de Fernando Medrano, en esta presión que os digo, Fernando Medrano tiene perfil, él es lateral izquierdo, él es un lateral izquierdo. Creo que muchas veces cuando se les presiona bien y se les consigue encerrar, este corte de Fernando Medrano y cambio probablemente de Hugo Sotelo, vamos, de un medio centro o incluso del carril, que sea el que se quede un poquito más posicional, y esta ruptura de Fernando Medrano para sorprender es una de las opciones que tienen donde nos pueden hacer daño y que tenemos que tener bien trabajada en las ayudas y en las basculaciones, en la cobertura, para intentar que Fernando Medrano nos haga el mínimo daño posible. 32 minutos de vídeo, es una semana que me ha gustado mucho analizar porque todo lo que plantea un reto y algo diferente, me gusta ver cómo lo plantean los diferentes equipos. Cada equipo tiene su sistema y, como os digo, la Cultural, por ejemplo, les juega con un 4-2-3-1, el Talavera les juega con un 4-3-3, el Algeciras con un 4-3-3 también, bueno, pues el San Fernando 4-4-2, un 4-2-3-1 también. Bueno, pues dependiendo del sistema que tiene cada equipo, la línea de presión es diferente, dónde se les presiona es diferente, dónde sacan el balón jugado es diferente, y me ha gustado hacer ese estudio de cómo lo podemos hacer nosotros para intentar sacar la mayor ventaja posible. Un filial, gente muy joven, gente de muchísima calidad, gente que probablemente en defensa sufra un poco más que lo buenos que son en ataque. Un partido complicado, dependiendo de cómo se dé el partido. Son equipos que tienen físico, que son jóvenes, pero que mentalmente probablemente no sean tan ordenados o tácticamente tan estrictos para mantener ese sistema de juego y esa idea de juego durante los 90 minutos. Ha sido un partido muy bonito que espero que Unionistas sepa llevar adelante el domingo 12 de la mañana en el Reina Sofía. Hasta la próxima semana. Un saludo. Chao.